A día de hoy tú sales por la calle y de cada 10 personas que te cruzas, 9 tienen sobrepeso, 9 tienen cara de sufrimiento, 9 van mirando el móvil. Puede que ahora muramos con 80 años, pero claro, ¿cómo son esos últimos 20 o 30 años de la vida de la persona? ¿Cuánto tiempo podría pasar desde que enfermas hasta que mueres sin ser sostenido por el sistema? ¿Qué le pasa a las personas que tienen una vida sedentaria, con comida de ultraprocesados, con pensamientos de escasez, con malas relaciones sociales, y empieza a hacer un 1% en cada una de esas áreas? Pues te das cuenta todos los tatuajes que tengo, ¿no? Esto es necesidad de... Para mí la mejor disciplina que existe para el ser humano es la de ser un gran camaleón. La exposición térmica, tanto para arriba como para abajo, es necesaria y fundamental. Así que fíjate qué curioso que para que tu estado de bienestar sea mayor, tienes que estar lejos de tu estado de bienestar. Pero qué guay, has hecho una maratón, toma una medalla. La medalla. Eso tu cerebro se la pela, no tiene ni idea de qué significa eso. No puedo contestarte qué es la espiritualidad, pero sí te puedo decir que estoy empezando a sentirla. Y te puedo decir que la primera vez que he sentido la espiritualidad ha sido hace 4 días en Antifrágil. Y soy una persona súper ruda, que le cuesta muchísimo llorar, y me acuerdo de Antifrágil y tengo que retener mis lágrimas. Y creo que eso es espiritualidad. Vale, pues Víctor Telles, muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a Sari Arponen, que fue la que hizo posible, ¿no? este encuentro, y ya te tenía ahí en la vista de mira. Pero ella fue la que me lo propuso también y dije, oye, pues genial. Así que nada, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Y nada, antes que nada te quería preguntar cómo estás, que creo que es una pregunta que no se suele decir mucho en los podcasts, ¿no? Siempre van a machete, ¿no? Así que nada, ¿cómo estás? Pues repito, muchísimas gracias por invitarme al podcast, y más viniendo de Sari. Creo que moverse en círculos donde tu entorno genera amor, genera abundancia y crecimiento, hace que eso siga creciendo. Así que no puedo estar mejor, precisamente porque el origen de esta cita viene precisamente desde esa intención. Así que estoy genial. Muchas gracias. A ti, tío. Y otra cosa que no se suele hacer es devolver la pregunta. Así que, ¿cómo estás tú, Sergio? Muy bien, también, muy bien. Hoy mejor que ayer. Y peor que mañana. Y peor que mañana. Mira, antes de empezar, bueno, para empezar, creo que es importante también saber un poco la historia de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, he estado mirando un poco tus redes y demás, y creo que hay un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Entonces, me gustaría saber, si yo te digo el número 33, ¿qué significa para ti ese número? El número 33, se nota que has investigado algo por ahí, es un número que tengo tatuado en el cuello, que creo que desde ahí se ve, Sí. porque fue un punto de inflexión en mi vida en el que empecé a comprender dónde residía mi malestar. Pero esto no quiere decir que ese momento donde el vaso se colmó fue el momento más importante de mi vida. Es decir, que para que un vaso se colme, primero tiene que empezar a llenarse. Por lo tanto, el 33 solo fue el momento donde ese vaso se colmó. Yo empecé a entender que mi malestar residía en mi forma de hablarme, en mi forma de pensar, de comportarme, y en que tenía un odio en mi interior que yo intentaba paliar con mi ego. Es decir, que yo intentaba pensar que los demás tenían la culpa y yo no. Entonces, ese momento, cuando con 33 años me di cuenta que todos los días de mi vida tenía una discusión con una persona cada vez que cruzaba la esquina, y echaba las culpas a esa persona y no a mi forma de entender el mundo, pues justo ahí empecé a mejorar, empecé a comprenderlo todo. Y claro, ahí empezó la batalla real. La batalla no estaba cuando día tras día tenía quebraderos de cabeza, cuando estaba mal, me sentía fatal. No, ese no es el momento. Esa batalla en realidad no es una batalla. Ahí estás en una lucha completamente perdida. La lucha viene cuando de verdad avanzas, y ahí yo no estaba avanzando. A partir de esos 33 años, en mi trabajo, con mi socio, con mis empleados, con mis clientes, empecé a darme cuenta que con amor podías luchar avanzando, y dejabas de luchar y te convertías en el propio avance.
Y si tuviera que decir cuál fue ese momento de inspiración y de ver la luz, fue un libro que creo que muchas personas conocerán si siguen el tipo de corriente que promueve tu podcast, y es Invicto, de Marcos Vázquez. Un cliente me lo regaló, yo no leía, en aquel entonces nunca había leído, y me lo regaló en audiolibro. Y lo escuché y me destrozó la cabeza. Me destrozó la cabeza porque lo que sentí era puro dolor, puro daño. Pero es que donde está el dolor y donde está el daño, precisamente es ahí. Y empecé a aplicar los conceptos que Marcos Vázquez enseñaba en el libro Invicto, del estoicismo. Y claro, esto es como si una persona tiene una obesidad brutal y de repente empieza a hacer 4 cosas de ejercicio, 4 cosas de alimentación. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a las personas que tienen una vida sedentaria, con comida de ultraprocesados, con pensamientos de escasez, con malas relaciones sociales, y empieza a hacer un 1% en cada una de esas áreas? Que los beneficios y los resultados son abrumadores, sobre todo a corto plazo. Y eso es lo que me pasó a mí. Empezó a irme muy bien, muy rápido, con 4 detalles. Entonces, claro, cuando te das cuenta, cuando pruebas la miel, no quieres otra cosa, quieres seguir ahí. Entonces empiezas a luchar y avanzar. Ese fue un poco el enfoque de mis 33 años. ¿Qué crees que fue lo que te llevó a ese estilo de vida anterior? ¿Y cómo saliste de ahí después? Bueno, puede ser es una mezcla de muchas cosas. Por un lado, la genética está ahí. Quien diga que la genética no importa, creo, bajo mi punto de vista, creo que no ha comprendido que somos una mezcla de todo, y entre muchas cosas, la genética. El crecimiento, el desarrollo, la educación que has recibido, el entorno en el que te has educado y en el que has crecido, y los traumas por los que hayas pasado durante tu infancia, son completamente factores que te llevan hacia un lugar. Por lo tanto, yo he tenido una serie de condiciones durante mi infancia, durante mi adolescencia y mi crecimiento, que me llevaron hasta ahí. Entonces, esas cosas que me llevaban a tener esa gran insatisfacción y esa infelicidad eran unas capacidades relacionadas con un egocentrismo muy grande, con un narcisismo completamente enfermizo, al cual yo no estaba dando... No daba solución, no me daba cuenta, no lo ves. Cuando eres una persona muy egocéntrica, muy vanidosa, muy narcisista, no te das cuenta. Precisamente lo que necesitas es la validación de los demás de lo grande y de lo bueno que eres. Y eso lo haces a toda costa. Es una persona muy impulsiva, necesitas dopamina a corto plazo, continuamente, necesitas validación, que tú me digas, Víctor, qué bueno eres, cómo molan tus tatuajes, te das cuenta todos los tatuajes que tengo, ¿no? Esto es necesidad de validación, de joder, eres la hostia, qué fuerte estás, cuánto te quiere el mundo. Y eso lo haces por la fuerza. Y cuando lo haces por la fuerza, estás luchando y estás jodido, estás mal. Ese es el problema. Y esto viene desde pequeño. No sé decirte, pero sí que supe detectarlo al cabo de muchos años. Y claro, esto se produce en muchas personas en la vida moderna. Esa necesidad tanto de validación como de alimentarse gracias a la dopamina, al bienestar cortoplacista, y no tener paciencia y no tener foco, ser una veleta que continuamente se dirige hacia la necesidad de un alimento cortoplacista, eso te enferma. Eso está lejos de la calma, de la tranquilidad. Eso está lejos del dar, del crear energía de dentro hacia afuera. Fíjate que estoy hablando más de una energía de fuera hacia adentro. Y en cierto modo creo que es natural y es humano. Creo que a todos nos pasa. El niño tiene menos paciencia, el adolescente busca eso, es normal. Y es en ese momento cuando se hacen locuras, cuando los adolescentes hacen verdaderas locuras. El problema es cuando tu entorno no te lleva hacia una modulación de esa locura. Cuando tu entorno está sumergido ahí. Y claro, a día de hoy, ¿qué pasa en el entorno? A día de hoy tú sales por la calle y de cada 10 personas que te cruzas, 9 tienen sobrepeso, 9 tienen cara de sufrimiento, 9 van mirando el móvil. De cada 10 personas con las que te cruzas por la calle, están andando, y cuando han pasado
3 manzanas no saben lo que ha pasado a su alrededor, no saben qué edificios han transitado y no saben qué tipo de personas han cruzado a su lado. Y esto me pasa a mí también, pero estoy luchando en ello. Bueno, me he ido un poco por la Sí, rama, pero total, el tema del móvil también es otra, que hoy en día hay mucho también déficit de atención, ¿no? Estamos hiperestimulados, ¿no? Y a la mínima que sentimos un poco de aburrimiento, pues ya intentamos evadirnos, parchear ese aburrimiento con lo que sea, comida, redes sociales o lo que sea, ¿no? Hay una parte ahí en ese punto de inflexión que decías que estéticamente estabas bien, ¿no? Lo que se conoce como un buen cuerpo, ¿no? Estéticamente, pero que por dentro estabas como destrozado, ¿no? En plan, no solo físicamente, enfermedad o lo que sea, sí. sino lo que ya has comentado un poco, ¿no? De parte de estar todo el día discutiendo y demás, y con el ego y tal. Entonces, me gustaría también tocar aquí la parte de la estética, ¿no? Lo que mucha gente se centra solo en la estética. Y se creen que por ir X días al gimnasio ya están sanos. O sea, no, tú estás fuerte si acaso, pero no estás sano. No confundas los términos, ¿no? Entonces a la gente que solo se preocupa por su estética, ¿qué le dirías? Pues que hace no mucho hice también un post hablando sobre esto, donde yo ponía una frase que decía: si solo te centras en tu estética, estás condenado a vivir una vida de infelicidad. Y es porque a día de hoy, claro, como hay tanta necesidad de que la gente se mueva y haga ejercicio, porque la mayoría de las personas tienen sobrepeso y tienen sedentarismo y están enfermando por no moverse, se manda el mensaje de que hacer ejercicio y cultivar tu cuerpo e incrementar tu masa muscular, que está demostrado que es muy bueno para estimular tu sistema hormonal y que eso trae una cascada de efectos positivos, la gente se cree que es causa-efecto. Es decir, que tú vayas al gimnasio y hagas sentadilla y press banca y tu glúteo se ponga bonito y llenes las camisetas, es la causa de tener una buena vida. Y esto, amigo mío, no es así. No es así. De hecho, yo con 33 años estaba cuadrado, fumaba tabaco, salía de fiesta y me pillaba unas borracheras del carajo, pero yo estaba enfermo. Estaba enfermo de aquí, de la tripa, y estaba enfermo de aquí, del cerebro. Y mi entorno era enfermizo, mi entorno me estaba haciendo enfermar. Sin embargo, yo me miraba al espejo y cualquier persona que me viera diría: ¡guau, estás espectacular! Bueno, pues, claro, el trabajo duro no está fuera, el trabajo duro está dentro, pero ni siquiera dentro de tus músculos. El trabajo duro está en tu conducta. El trabajo duro está en tus pensamientos, el trabajo duro está en tu introspección, en tu autoanálisis, en que cuando llegas a tu casa por la noche, antes de conciliar el sueño, en esa brecha que existe entre miro Instagram y me meto en la cama, te pares, hagas así y hagas un check de todo lo que ha pasado en tu día, intentando ser tu mayor crítico y tu mejor animador. Crítico: ¿qué podría haber hecho aquí de mejor forma? Animador: no te preocupes, mañana lo vas a hacer mejor. En cada uno de los puntos de tu día a día. Te puedo asegurar, Sergio, que cuando yo empecé a hacer esto, hace no mucho, te puedo asegurar que no más de un año, mi vida dio un salto de calidad muy grande, solo por el hecho de me iba a meter a la cama. Yo era de los de móvil, Instagram, con el curro, ya sabes. Llegaba a la cama, con el móvil, pum, apago, pongo a cargar, modo avión, a dormir. Y encima yo me duermo en un instante. Y además tengo unas ganas de dormir del carajo. Pues solo el hecho de poner el móvil en modo avión, sentarme, ir a meterme en la cama y hacer espera. Hay personas que lo escriben, yo no lo escribo. Es que no hace falta ni siquiera escribirlo, que sería muy guay también, ¿no? Pero ni siquiera escribirlo, hacer así y un recuerdo, un refresco. Es brutal, brutal el impacto que significa el hecho de, primero, esforzarte por acordarte de lo que ha pasado durante el día. Esa memoria cortoplacista la estamos perdiendo porque no la necesitamos, porque tenemos un móvil que nos recuerda cada cosa a cada momento del día. Entonces tú te sientas y te pones a pensar en las cosas que han pasado en tu día y te vas a sorprender que no te acuerdas. ¿No te ha pasado esto muchas veces de: oye, Sergio, ¿qué comiste? ¿Qué has comido hoy? Y estamos por la tarde. Hostia, espera, ¿y qué comiste ayer? Hostia, pues no me acuerdo. Esto, en un entorno evolutivo, en un entorno ancestral, sería un motivo claro de fallecimiento. Tú no podrías
seguir si tu memoria no se acordase de dónde estaba el tigre escondido. Tu memoria, la memoria del ser humano se está perdiendo, esa plasticidad. Y entonces, bueno, que no me quiero ir por las ramas, trabajar esa memoria relacionado con la introspección hace que empieces a cultivar mucho más tu ego desde un punto de vista saludable. Y que entonces empieces a entender que tus músculos tienen que estar ahí como resultado de uno de los hechos básicos de tu bienestar, que son el movimiento. Yo no entreno para mirarme en el espejo y alimentar mi narcisismo, decir, mira qué cachas estoy, lo que me van a decir por la calle y lo crack que soy, sino que más bien es la consecuencia de un estilo de vida que habla por sí solo. Y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no creo que entrene todos los días para tener abdominales. Entrenará, o el futbolista que sea, para estar fuerte, para estar ágil, rápido, lo que sea, funcional. Pero eso, no entrenará para tener 4 abdominales, ¿sabes? Esa es una consecuencia de lo que tú has comentado. Y de hecho, hay 2 tipos de personas que muestran su cuerpo escultural. Están los que lo hacen para llamar la atención y para alimentar su ego desde el punto de vista narcisista, y están los que lo hacen para demostrar cuál es su acción diaria, su 1%. Cristiano Ronaldo, cuando se quita la camiseta y muestra su cuerpo completamente cuadrado, lleno de abdominales y músculos rajados, te está enseñando qué es lo que hace él cada día y te está demostrando con el ejemplo cómo se puede llegar a ser un líder mundial. Esto se lo explicaba, se lo preguntaba también a Sheila Avilés cuando yo la entrevistaba. Sheila Avilés, para quien no sepa quién es una de las mejores corredoras de trail running del mundo, es de Barcelona, y yo le decía, Sheila, yo te pedí que estuvieras en mi podcast, no por todos los títulos que tienes en tu palmarés, sino porque tú muestras en tus redes sociales el esfuerzo que hay que hacer todos los días para llegar a ser Sheila Avilés. Y Cristiano Ronaldo muestra sus músculos cada día, a la vez que muestra cómo cultiva sus músculos, cada día a la vez que enseña todas las cosas que están implícitas antes de cultivar sus músculos. Por lo tanto, para mí Cristiano Ronaldo es un 1% del ejemplo real que debería existir dentro del deporte de élite. Por el contrario, están todos los futbolistas, corredores, deportistas que andan lloriqueando y quejándose continuamente de que a ellos no se les presta atención, de que a ellos no se les paga, de que si hay influencers que no están en la élite y que cobran más que ellos, están más pendientes de que sus resultados deberían hablar por ellos, y no han entendido que estamos en un momento de la vida en el que su ejemplo es el que debe hablar de ellos, no sus resultados. Porque la gente no quiere... Si yo te sigo a ti por lo bien que haces tu podcast, y yo quiero hacer que mi podcast sea igual de bueno que el tuyo, a mí me la pela que tu podcast sea el número 1. A mí lo que me importa es qué cosas estás haciendo tú para que tu podcast sea el número 1. Por lo tanto, que tú muestres tus números y que digas, ¡buah, mira qué crack soy yo!, a mí lo único que va a despertar es, en un corto plazo, una admiración. Pero en un medio plazo, una insatisfacción, porque no sé cómo has llegado ahí. Cristiano Ronaldo hace esto. Muestra sus músculos solo en un 1% del resto de conductas y de enseñanzas que nos muestra. Y es, yo te enseño todo. Y el resto de futbolistas, pocos te enseñan esto. Yo has hablado mucho de admiración, y hoy en día muy poca admiración, ¿no? Hay mucha envidia, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Y es lo que tú dices, muy fácil al final ser inteligente un poco y ver qué le ha funcionado a cada persona y ir cogiendo como de aquí y de allá, porque hay mucho fanatismo, mucha polarización en redes sociales. Y ahora que por ejemplo mencionamos a Cristiano Ronaldo o a Messi, el que sea, ¿sabes? Esa gente ha trabajado muchísimo, o sea, toda su puñetera vida, todos los días, gimnasio, tal, y han dejado atrás otras cosas, ¿no? Pero desde fuera al final es muy fácil, desde tu casa, del salón, con la barriga o con la cerveza en el bar, criticar, y yo lo hubiera hecho así, o sea, es muy fácil, ¿no? Y la envidia sobre todo. Y ser de. Cuando estás con la bandera, ¿no? Claro, este es mejor, este es peor. Yo soy de ti porque yo no puedo ser tú. Claro, esto para el que es muy guay, porque factura y porque alimenta su ego gracias al que es de mí. Pero si el que es consigue que los que están a su alrededor también sean, entonces esos ya no se polarizan,
porque tienen que recorrer un camino alimentado por la variedad de todos los que llegan a ser, para que cada uno sea el mismo, porque yo no voy a ser tú nunca, yo voy a ser yo. Y para yo llegar a ser yo, tengo que ser un poco de ti, un poco de ella y otro poco de él. Entonces el verdadero líder hace no que le sigan, sino que los demás aprendan a seguir a muchos y a ser ellos mismos. Sí, total. Al final, lo que comentábamos antes, ¿no? Hay mucha envidia en redes sociales. Yo creo que hasta en el podcast lo he hablado, que yo no voy a traer al podcast gente con la que, amor, yo esté de acuerdo siempre. Habrá gente con la que yo no esté de acuerdo, no me guste su idea sobre lo que sea, pero me parece interesante porque, amor, yo puedo aprender un 1% de esa persona. Y también hablamos alguna vez que el tema de los buenos y los malos, ¿no? Y tal. Y eso también se lo escuché a Pérez Reverte en un podcast también, que él decía como que en la guerra él estaba con un bando, por ejemplo, de periodistas, y los mismos que a él le salvaron la vida por la mañana o salvaban a una niña o a una madre debajo de los otros enemigos y demás, por la noche estaban violando a gente del otro bando, a mujeres, lo que sea, o estaban matando o cortando la cabeza a niños de otro. Entonces, ¿qué es bueno por la mañana y malo por la noche esa persona? Entonces, todos tenemos partes buenas y partes malas, entonces me da igual traer a alguien con la que yo no esté totalmente de acuerdo o de hecho no comparta nada, pero creo que va a ser interesante porque seguro que algo vas a aprender de esa persona. A lo mejor política, por ponerte un ejemplo, esa persona no coincides con él, pero a lo mejor como padre, por ejemplo, es súper buen padre. Entonces, pues aplica eso de él y la política que le den, ¿sabes? Vale, la política fuera, esta persona no me inspira nada, pero como padre, de aquí, al otro, así. Y creo que ir cogiendo de cada uno y ser listo, o sea, no irse con la bandera, como decíamos antes, pues Cristiano Ronaldo es mejor y Messi peor, o al revés, y ya está. No, ¿y qué le ha funcionado a Messi y a Cristiano? Esto, tal. Entonces, y ser inteligente, ¿sabes? No ser fanático. Y además que eso dice mucho de quién lo hace, en el sentido de que se está exponiendo a la adversidad, a un estresor. Tú cuando haces un ayuno, lo estás haciendo porque sabes que te viene bien, porque sabes que a corto plazo vas a estar incómodo y que eso a corto plazo a nivel celular tampoco le está gustando mucho a tu cuerpo, pero sabes que vas a tener un resultado. Lo mismo pasa cuando te sientas con una persona con la que no estás de acuerdo y te tienes que esforzar a escucharla. Y escuchar no es que entren vibraciones por tu oído. Escuchar es comprender, ponerte a su lado e intentar hacer que tu organismo, tu mente, tus ojos y tu corazón sientan igual que la otra persona está sintiendo. Esto es muy difícil y está al alcance de muy pocos. Quería ya pasar a la parte tuya de tus proyectos y demás. Y quería empezar por antifrágil. ¿Qué es ser una persona antifrágil? Pues justamente es todo de lo que estábamos hablando. Tú eres antifrágil en el momento en el que te sientas con una persona con la que no compartes, por ejemplo, los ideales políticos, que es algo que genera bastante malestar. Tú eres antifrágil en el momento en el que pones sobre la mesa las cosas, tus creencias que tienes clarísimas y las pones ahí precisamente para derribarlas. La ciencia es antifrágil precisamente porque lo que ya está demostrado lo vuelve a poner sobre la mesa y ahora intenta desmontarlo. Entonces, ese hecho de derribar para volver a construir, derribar para volver a construir es la antifragilidad. La hormesis es antifrágil. La autofagia es antifragilidad, es generar estrés para que nuestro organismo destruya todo lo que no le sirve para encontrar el núcleo de la vida, el núcleo de la salud. Eso es antifragilidad. El ejercicio es antifragilidad, exponerse al sol es ser antifrágil. Todo esto yo siempre nombro, por supuesto, al grandísimo autor Nassim Nicholas Taleb, que es el autor del libro Antifrágil, que recomiendo a todo el mundo, porque sin duda es un bestseller que revienta la cabeza a todo el que lo lea y hace que también mejore tu vida, porque nuestro bienestar reside ahí. Nuestra evolución reside en la antifragilidad, en este concepto, del cual nos hemos alejado tanto durante toda la vida moderna, porque es lógico que para seguir viviendo busquemos el bienestar. Y encontrar el bienestar significa estresarnos menos. Es decir, ¿por qué estamos aquí a 23 grados y no me tienes aquí a 8 grados? Pues porque quieres que estemos bien. Pero eso no quiere decir que eso nos reporte una salud, que al final es lo que buscamos.
Y salud comprendida desde el punto de vista de la evolución. Vivir más, pero no como el individuo, sino como la especie. Hablas mucho también sobre los estresores naturales, ¿no? Que un poco va en hilo, ¿no? Con lo de antifrágil. Hay muchísimos estresores, ¿no? Calor, frío, hambre, sed, demás y demás. Llevaron a tu cuerpo a un nivel de fatiga muscular a lo mejor que no está acostumbrado, etcétera. ¿Cuáles serían, amor, los estresores naturales que tú sueles trabajar en tu rutina diaria, por ejemplo? Y cuáles serían, a lo mejor, sé que todos son importantes, ¿no? Pero los que tú dirías, sin esto, es como la mesa se tambalea mucho. Creo que los estresores naturales forman parte de nuestra vida y los básicos son el sol, que cualquier persona que me escuche, que no haya dado los pasos de conocimiento suficiente, puede pensar que el sol efectivamente es un estresor, pero luego están los otros que han estudiado y saben que el sol es muy bueno y dirán, bueno, pero tampoco es tan estresor el sol, porque el sol es muy positivo para la vitamina D. El sol es un estresor. Entonces el sol es un estresor muy bueno para nuestro organismo, tanto que nuestra vida depende 100% de él. La exposición térmica, tanto para arriba como para abajo, es necesaria y fundamental. Antes hablábamos del equilibrio. Me decías tú que balance significa el equilibrio entre varias patas que nos reportan bienestar. El balance en el sentido térmico significa alejarse de la normotermia, pero no de una forma estática, no estar mucho tiempo pasando calor, ni mucho tiempo pasando frío, sino pasar de uno al otro de forma cíclica, y eso va a hacer que los umbrales, los niveles, se vayan ampliando. Por lo tanto, tu nivel de confort se amplíe. Así que fíjate qué curioso que para que tu estado de bienestar sea mayor, tienes que estar lejos de tu estado de bienestar. Es una locura, pero es así. Entonces, yo muchas mañanas, y no todas, me baño con agua fría cuando me levanto. Antes, o depende de la temporada en la que esté, hay veces que me meto en la piscina a 3 grados y hay otras veces, otras temporadas en las que no me apetece una mierda. Y no por ello me fustigo. Y esto es otro tipo de estresor. Por eso yo quiero hablar de los estresores desde los dos prismas. La gente entiende sobre los divulgadores de salud que la divulgación de la salud evolutiva es unidireccional y hay que entenderla por las dos vías. Entonces yo me levanto por la mañana y hay mañanas o temporadas de mañanas que me baño con agua fría y soy súper espartano. Me meto en la ducha y ni siquiera hago transición de agua caliente. ¡Pa! Agua helada, o me meto en la piscina y aguanto 5 minutos y digo, ole yo, ¿no? Y luego digo, ole yo, las mañanas que no me apetece una mierda y digo, hoy no me voy a bañar con agua fría y me va a dar un bañito de agua calentita. Y digo, eres un espartano, tío. Eres un espartano porque has tenido los cojones de vencer el qué dirán, has tenido los cojones de vencer tu propio qué dirás de ti, que eso es más difícil aún, ¿no? Y en cuanto a la temperatura, a la alta temperatura, en verano, me gusta mucho hacer carrera en franjas centrales del día. Cuando justamente te dicen que no te vayas a correr o que no salgas de casa, ahí es cuando yo salgo y me voy a correr. Y me voy a correr a la montaña. Y no hago barbaridades y cosas ilógicas como irme a la montaña sin protección de ropa, por ejemplo, o sin protección, sin una crema solar, durante 5 horas y achicharrarme, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero sí hacerlo gradualmente. Entonces, si tú todos los días del año, cada vez que sale el sol, te expones al sol, luego podrás estar en agosto más tiempo que el resto expuesto al sol, no solo sin que eso signifique un detrimento de tu salud, sino todo lo contrario, aprovechándote de ello. Si yo en agosto estoy 2 horas bajo el sol de 12 a 2 de la tarde, a mí me va a beneficiar y a otro le va a perjudicar. ¿Y eso por qué? Porque el resto del año yo estoy exponiéndome gradualmente a ese sol. Entonces, el cómo ves estos estresores naturales es importante. Luego está el ayuno, ya que me preguntas sobre estresores naturales. Y bueno, ahí está la estadística que daba ese periódico que no quiero mencionar porque lo que busca es que se le mencione más, ¿no? Hace poco que hablaba de que el 91% de las personas fallecidas con problemas cardiovasculares hacían ayuno o algo así, ¿no? No sé si era así o al revés, pero bueno. La realidad es que el ayuno o la falta de alimentación
o la escasez de nutrientes ha formado parte de nuestra evolución toda la vida. Nosotros estamos aquí gracias a las adaptaciones que hemos creado por la falta de alimentos. Adaptaciones que nos han dado energía, adaptaciones que nos han dado salud, que nos han dado bienestar, que han hecho que nos movamos. Es decir, que tú no tengas comida, si tú no tienes comida y llevas 3 días sin comer, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a buscar comida, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿En una nave espacial? No, te vas a ir corriendo porque no hay naves espaciales hace 1000 años. Ni 1000 años, ni 2000 años. Toda la historia del ser humano. Por lo tanto, si tú no tienes comida y te tienes que mover para buscar comida, por un lado tienes que generar energía. ¿De dónde estás generando energía si no tienes comida? Si no hay alimentos en tu organismo. Pues porque tu organismo ha tenido que reinventarse y crear puentes para crear energía para que te muevas para buscar comida. ¿Dónde empieza esa rueda? La rueda empieza en el movimiento, en tener que construir creatividad. Fíjate otra cosa que sale aquí, sale la creatividad relacionada de la falta de nutrientes. Cuando muchos te dirán, no, claro, es que tienes que comer para poder pensar, para poder ir a trabajar. No, es al revés. La creatividad viene cuando no tienes nutrientes, cuando tienes la necesidad de moverte y te mueves y todavía tienes ideas más lúcidas. Porque cuando tú te mueves, precisamente tu organismo lo que entiende es que tienes la necesidad de encontrar algo de comida para nutrirte. Es que tu cerebro no entiende otra cosa que no sea moverse y nutrirse, moverse y nutrirse, moverse y nutrirse, y descansar, y reproducirse. Eso es lo que entiende nuestro organismo. Lo que pasa es que muchas personas se creen que somos seres superiores, y no somos mucho más que lo es un gato. Entonces, ayuno, estresores térmicos, exponerse al sol, que no es tanto un estresor térmico, tienes aparte de estresor térmico, y movimiento, que lo he mencionado dentro, lo he agrupado dentro del ayuno. Creo que el movimiento forma parte del ayuno. ¿Y cómo hacer el ayuno? Pues es una cuestión ya más particular de cada uno, en el sentido de optimizar tu bienestar, de optimizar tu salud, que ahí sí estamos en un punto de la historia donde tenemos muchos datos que podemos utilizar de forma particular para encontrar nuestra salud. Entonces, para mí esos son los principales. Luego están las adversidades químicas que nos reportan ciertos alimentos, como los fitoquímicos, de los que nos habla nuestro querido Antonio Valenzuela en su libro Activa tus mitocondrias, o Hijos de la adversidad, que los recomiendo 100% porque son libros espectaculares. Has mencionado también ahora que sales a correr, ¿no? por la montaña y demás. Y te quería preguntar también la parte de cómo te preparas una carrera de larga distancia. Porque, de hecho, el último podcast que grabé me comprometí públicamente aquí, en hacer una maratón, ¿no? Entonces, por si me puedes inspirar a hacer una carrera de larga distancia. Sé que lo tuyo es mucho más que una maratón, pero bueno, para ver qué puedo coger de ti también. No solo la parte de entrenamiento, sino alimentación o eso, correr en ayuno o lo que sea. Un poco sobre eso. Pues mira, mi punto de vista seguramente sea muy disruptivo, porque vivimos en la época de los datos, del análisis, de las estrategias de entrenamiento para conseguir resultados. Pero una vez más vuelvo a hacer una llamada que nuestro organismo no entiende, de resultados, de modas y de movimiento relacionado con metodologías de aprobación social. Que no es más que esto. Vas a hacer una maratón por autoestima, por sentirte bien, por tener salud, sí, y por aprobación social. Qué guay, has hecho una maratón, toma una medalla. Una medalla. Eso tu cerebro se la pela, no tiene ni idea de qué significa eso. Y lo mismo pasa con la preparación A. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú te prepares para una maratón, si lo comprendes desde el punto de vista evolutivo, tienes que darle el estímulo suficiente. Mejor dicho, tú tienes que darle el mínimo estímulo que produzca la mínima mejora a tu organismo para que avance hacia tu objetivo final. Esto es muy interesante porque si tú quieres hacerlo desde el punto de vista del agradecimiento, de la abundancia, del sentirte bien, desde la salud real, no vas a estar peleando por entrenar. Hay muchas personas que consiguen hacer una maratón porque se propusieron hacer una maratón
y luchan cada día contra su malestar, su pereza, salir a entrenar, y me han dicho el entrenador que tengo que hacer 8 series de 1000 metros y joder, qué coñazo, y es una resistencia continua. Pero si tú lo que haces hoy, fíjate lo que te voy a decir, a ti y al 98% de los corredores que van a conseguir optimizar sus resultados en una maratón sin luchar tanto, simplemente yo te diría, ¿cuándo es tu maratón, Sergio? Y tú me dices, dentro de 6 meses, vale. Tu planificación, durante esta semana vas a salir a correr, esta semana que es la primera, vas a salir a correr 2 veces durante 1 hora y vas a correr o vas a andar en función de lo que a ti te salga de las narices. 1 hora. Pero, Víctor, ¿y no quieres que aguante, que no me eche a andar cuando me apetezca andar? No. Sal y corre cuando te apetezca correr y anda cuando te apetezca andar. Bien, ¿qué va a suceder en tu cerebro? ¿Qué va a suceder en tu estado anímico cuando esto suceda? Que es, punto 1, que si eres muy autoexigente, seguramente te sientas mal, entonces tienes que empezar a trabajar en tu autoestima. Y punto 2, que te vas a quedar seguramente con más ganas, porque tu cuerpo es eficiente y no quiere que des más de lo justo. Entonces vas a salir a correr, cuando te apetezca correr, correrás, y cuando digas, me fatigo un poco, andaré, ¿no? Si esto lo escalamos y a la semana siguiente te digo, vuelve a salir 2 días, y tú me dices, joder, es que me apetece salir 3 días. Entonces te voy a decir, vale, pues sal 3 días. Y sales 3 días. Pero te das cuenta el enfoque que ahora yo no soy quien te está enviando a ti el mensaje de sal 3 días, sino que eres tú desde la abundancia y desde la predisposición el que está creando el movimiento y creando el ejercicio. Entonces saldrás 3 días. ¿En qué formato? En el que quieras. También vas a echar a andar cuando no te apetezca. Y te vas a correr, y habrá un día que digas, coño, pues he corrido 1 hora, pero porque me ha apetecido correr 1 hora sin parar. Y ha habido un momento en el que me apetecía parar, pero me apetecía más seguir. Entonces vas a ir acumulando. Entonces, ¿cómo he llegado yo a esta conclusión? Precisamente haciendo lo contrario. Yo no digo que yo haya hecho esto, digo que ahora me preparo más de esta forma porque he estado preparándome mientras que luchaba contra mi bienestar. Estaba luchando continuamente por conseguir validarme y validar esa prueba final. Entonces, ¿qué pasará? Que necesitas tiempo de preparación en este formato, en esta metodología. Por lo que, si tú quieres conseguir hacer una maratón dentro de 6 meses y no has corrido en tu vida, te darás cuenta que en el formato real evolutivo no vas a estar preparado para llegar a hacerla en menos de 4 horas o con el riesgo X de hacerte daño. Pero si lo haces así, comprenderás que el simple hecho de acumular volumen, de correr durante el tiempo en el que tu organismo te va a ir dotando de posibilidades, tú sales a correr hoy 2 días. La semana que viene sales a correr 3 días porque te lo pide tu cuerpo. A la siguiente vuelves a hacer 2 días porque no te apetece hacer 3. Evidentemente teniendo claro qué es lo que quieres conseguir. Pero la acumulación de volumen de entrenamiento de carrera te va a predisponer a que cada vez estés más preparado a correr más. Esto es solo un formato, porque Nicolas Taleb explicaba que su forma de mejorar su entrenamiento de fuerza era hacer todos los días RM. Todos los días, él no hacía este tipo de avance progresivo basado en lo que me apetece cada día, sino todo lo contrario. Él se levantaba y decía, hoy RM de peso muerto, mañana RM de press banca, pasado RM de sentadilla, y así todos los días. Claro, y ahora cualquier persona que nos escuche te diría, pero tú estás loco. Sí, pero Nicolas Taleb decía que continuamente mejoraba sus marcas. Es otra forma. Entonces, una cosa que yo intento enseñar a la gente del Club Camaleón, donde está la membresía de un entrenamiento evolutivo, un entrenamiento híbrido, que intento enseñar a mucha gente, es que yo les hago entender que tienen que ir acumulando volumen de forma progresiva y que el tipo de estímulo de intensidad que tienen que dar es el que perciban en ese día que es más apropiado. Por lo tanto, si yo te digo ahora, todo esto te he hablado del primer nivel, pero ahora vamos a hablar de un nivel intermedio, un corredor amateur. Y yo te digo, vale, Sergio, tienes ya el volumen apropiado de entrenamiento, quiero
Que esta semana que tienes que acumular 6 entrenamientos de carrera, más o menos unas 5 horas de entrenamiento de running, y más o menos tienes que hacer la ley de Pareto de entrenamiento de alta intensidad. De esas 5 horas y media vamos a hacer un 20% de alta intensidad. Hazlas cuando quieras. ¿Cómo, Víctor? No las hago el martes que tocan 6, no, hazlas cuando quieras, cuando más te apetezca. Esto es brutal, porque el 90%, más del 90% de la población está haciendo la serie los martes porque es el día que le toca. Pero tu organismo no entiende que sea el día que le toca. Tu organismo crea una curva fisiológica basada en infinitos parámetros. Por lo tanto, yo te voy a decir, Sergio, esta semana tienes que hacer 2 días de alta intensidad. El primer día va a ser un impacto al consumo máximo de oxígeno, es decir, vas a hacer series de 1 minuto, y el segundo día vas a hacer series extensivas, vas a hacer series, 2 o 3 series de 10 minutos, ¿vale? Hazlas cuando quieras. Y ahora, cuando las hagas, si ese día que vas a hacer las extensivas te pones a tirar y notas que no tiras una mierda, tienes 2 opciones durante el ejercicio: abandonar y decidir hacerlo otro día, o tirar para adelante y hacerlo con malas sensaciones. Una decisión y otra decisión son perfectas. Cuando comprendes esto, te desapegas al 100% de los resultados. Y cuando te desapegas al 100% de los resultados, obtienes resultados. Es una locura. Es una puta locura. Porque yo he sido, te estoy hablando, bajo la experiencia de meter la pata una vez, otra vez, 1 millón de veces, y acabar dándome cuenta que la diferencia que existe entre los que calculan milimétricamente sus entrenamientos y los que se la pelan por completo sus entrenamientos analíticos es prácticamente nula. Y cuando ya entramos en ese maravilloso 5% de la población que son atletas que están luchando por segundos, entonces pues ya sí. Pero de ese 5% a ese 95% hay una escalabilidad de seres humanos, de personas, que no se ganan el sueldo con esa frustración tan grande con la que están lidiando a menudo por no tener los resultados hoy en tu entrenamiento, que eran los resultados que tenías que haber tenido, y que esa frustración está siendo mucho más importante en la consecución de tus objetivos que el propio hecho de que hagas un entrenamiento específico con unas series específicas, con unos resultados específicos. Entonces yo me he dado cuenta, después de muchos años entrenando a gente, que lo que yo les pautaba les generaba más detrimento de los resultados que en sí el propio entrenamiento. Y que luego, cuando les he dicho, oye, vamos a entrenar, mira, esta es tu planificación. Vale, ¿cómo lo hago cuando lo hago? Este es el plan. Ahora, amóldalo a lo que te salga de las narices dentro de basarte en ello. No alejarte demasiado, pero hazlo a gusto. Disfruta de ello. Gózatela. Gózatela. ¿No te apetece mañana estar reventado? No entrenes. Esto es la base. Esto es la base de que tú llegues a la maratón y digas, no sé qué ha pasado, tío. Luego hay que respetar ciertas pautas evidentes de estudios científicos que te dicen que tú, después de un esfuerzo máximo o submáximo de carrera, durante 1 hora, la recuperación de la bajada de la curva de entrenamiento que has hecho y su posterior recuperación, pues más o menos estará entre 8 y 15 días después. Depende de qué edad tengas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si tú quieres optimizar tus resultados en una maratón, no hagas media maratón 5 días antes o una semana antes. Muy posible que no optimices tu maratón, ¿vale? Pero manejando esos datos con coherencia, mi forma de verlo es disfrutar del proceso y desapégate de los datos. No te martirices, ¿no? Con el proceso de tengo que ir a las 5 de la mañana porque está de moda ahora, pues a las 5 de la mañana si no me despierto no soy un fracasado. Entonces al final guiarte un poco por lo que te funciona a ti, que es lo que tú has mencionado, ¿no? Tu ejemplo y tu experiencia. ¿Y puedo añadir una cosa más? Sí, claro. Y me paras cuando no. Porque tú me has preguntado una cosa que me estoy dando cuenta a la que no te he contestado, que es cómo me preparo yo. Sí. Porque tú me has preguntado cómo me preparo yo y yo te he contestado cómo veo yo que prepararía a otras personas. Y te voy a contestar muy muy brevemente de cómo me he preparado esta última ultra trail de 80 kilómetros. Y precisamente ha sido así.
Me levantaba y decía, hoy voy a correr 5 horas. Me iba a correr y al final corría 2. Al día siguiente decía, voy a correr 3 horas y al final corría 4. Es decir, escuchaba mi cuerpo y acumulaba volumen. Ese ha sido el modus operandi. Y al final no conseguí terminar la carrera. 1, porque no he metido el volumen suficiente por el trabajo, por las cosas que haya sido. Pero 2, he conseguido llegar a un nivel de rendimiento altísimo independientemente de una planificación analítica pautada por X entrenador, X coach. Total, lo voy a aplicar porque de hecho el primer día que salí a correr, yo entreno calistenia y demás, y siempre he hecho deporte, pero lo que es correr, en plan 5, 10, 20 kilómetros, era como, me daba pereza, o sea, no me gustaba. O sea, no es que, no sé, a lo mejor corría 5 y 10 kilómetros, vale, pero podía ser 15 o, bueno, entre 5 y 10, vale, 5 los hacía bien. Podía ser 10, en plan, capacidad tenía, perfecto, cardiovascular y no estaba ni cansado en plan de cardiovascularmente ni de piernas, pero me daba pereza, era como, qué pereza, o sea, estar 1 hora corriendo. Si lo puedo hacer, prefiero hacer media hora rápido que 1 hora con un trote más suave. Y eso es algo que me quiero trabajar también, porque no tiene por qué ser así, ¿no? Y esa paciencia y tal, y larga distancia, pues quiero como retarme, entre comillas, ¿no? Y por hacerla, ¿sabes? Por no... Luego hay una cuestión y es que en la larga distancia, y es algo que también va en contra de las personas con mucho ego, hay que trabajar mucho porcentaje de volumen a baja intensidad. Mucho. Y los egocentristas quieren correr rápido porque quieren llegar antes. Entonces, a mí como principiante en el mundo del running, me hinché de meter la pata muchas veces por hincharme a hacer series de alta intensidad para carreras de montaña de 20 y 30 kilómetros, incluso para maratones de montaña. Y es, no. Y te van pasando y tú detrás que... El 90 y muchos % del entrenamiento es a baja intensidad para la resistencia de larga distancia. Quería también tocar el tema del Club Camaleón, que ya lo mencionabas antes. ¿Qué es este Club Camaleón? Club Camaleón hace referencia a un concepto de adaptación, de adaptabilidad. Lo mismo que hablábamos de la antifragilidad, lo mismo que el retiro que he hecho hace unos días de antifrágil. La capacidad que tenemos de adaptarnos al caos, de adaptarnos a los estresores y a las condiciones que nos vamos encontrando en el día a día, habla mucho de nuestro bienestar y de nuestra salud. Entonces, esto extrapolado al ejercicio físico, más en concreto, también se refiere a un tipo de entrenamiento híbrido y a un tipo de entrenamiento evolutivo. Si nosotros hubiéramos sido buenos corredores, no estaríamos vivos. Únicamente solo buenos corredores. Es decir, bueno, ni únicamente, porque es que ni siquiera dentro del mundo animal somos buenos corredores, somos los peores corredores que existen. Si nosotros hubiéramos sido fuertes, no estaríamos vivos. O si lo estuviéramos, seríamos un rinoceronte. Ahí están los rinocerontes, que son muy fuertes. Pero son rinocerontes y no son la especie que domina el planeta. Incluso la especie más parecida a nosotros, que son los monos, ¿no? Son más fuertes que nosotros, ¿sabes? Efectivamente, una torta te coge un mono y te destroza. Claro. Ahí está la cosa. ¿Por qué somos lo que somos? Por nuestra capacidad de adaptación. Entonces esto lo decía Darwin, que la especie humana ha sobrevivido no por ser la más fuerte ni la más rápida, sino por la capacidad de adaptarse. Y aquí es donde viene mi enfoque, ni siquiera por la capacidad de adaptarse, sino por cuánto eres capaz de acortar la brecha en esa adaptación. ¿Cuánto tiempo tarda tu organismo en prepararse para hacer tu mejor marca de peso muerto después de haber hecho tu mejor marca de maratón? Habrá gente que pueda hacer su mejor marca de maratón y luego su mejor marca de peso muerto y luego volver a hacer su mejor marca de maratón. Pero lo más interesante no es que lo hagas, sino cuánto tiempo ha transcurrido de una cosa a otra. Y eso dice mucho de tu flexibilidad como ser humano. Flexibilidad metabólica, energética, de producción de movimiento, de fuerza, de resistencia, y de tu flexibilidad psicológica, de tu flexibilidad de desapegarte del resultado final. Porque precisamente lo que vemos es que los deportistas hoy día llegan a ser su mejor versión de una disciplina en concreto, pero se alejan mucho del resto de disciplinas. Y en el momento en el que no son su mejor versión de ese deporte,
su frustración emocional es tan grande que empeoran en su deporte y siguen alejándose de su mejor versión de otro tipo de disciplinas. Por lo tanto, para mí la mejor disciplina que existe para el ser humano es la de ser un gran camaleón, ser capaz de desapegarse, eso es un gran reto, desapegarse de tu ego para tener, en vez de la maratón hacerla en 3:10, hacerla en 3:16, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre que la hagas en 3:10, de 3:10 a 3:16? ¿Qué diferencia hay? Pues 6 minutos. A nivel práctico, ¿qué implica esto en tu vida? Muy poquito. El que hace la maratón en 3:10 y deja de hacerla en 3:10 y la hace en 3:16 porque ahora está moviendo más peso que antes y porque ahora tiene más tiempo libre en su vida y está más tiempo con su familia para poder sentirse mejor y está ampliando el resto de umbrales de su vida y está haciendo que el resultado final de su maratón baje, esa persona está acercándose a su origen, está acercándose a su salud, a su bienestar, se está alejando de su mejor resultado de maratón, pero ¿qué es lo que te hace estar mejor a ti? Realmente, y habrá muchos que nos digan, no, para mí hacer 3:10 en la maratón. Bueno, tendríamos que charlar un rato, a ver si eso sí es verdad. Tendríamos que tener una conversación, a ver si es verdad que cuando terminas esa maratón, tú me contaras qué sientes. ¿Cómo te sientes ahora cuando has cruzado la meta? Ahora te sientes bien, ¿no? Sí, guau, qué bien, guau, lo he conseguido, qué bien. Llego a casa y ahora ¿qué tal? ¿Cómo te sientes 2 horas después? Vamos a buscar otra maratón. Y es como, que entonces tu bienestar depende de un número por haber cruzado una meta. Tu vida es esto, en serio. Esto es tu vida. Hostia, eso es ser un camaleón. Ser capaz de desapegarse de cosas y ser capaz de transitar muy rápido de una cosa a otra. Eso es ser una persona con salud, con fortaleza, una persona inspiradora, una persona que arrastra, un líder, un camaleón. De hecho, al final yo creo que es irse a lo primitivo, ¿no? Del ser humano. ¿Para qué está hecho, entre comillas, un ser humano? Pues el ser humano camina, corre, gatea, trepa, agarra, lanza, o sea, entonces empuja. Entonces, si tú solo te enfocas en correr y no haces todo el resto, o solo te enfocas en agarrar y lanzar y no haces todo el resto, entonces tu salud, no sé si salud, pero vas a ser una persona que no es muy funcional, ¿sabes? Y hace poco, por ejemplo, lo hablamos en el primer podcast que fue con Josu Tari. Él también lo aplicaba un poco a la recuperación de Marc Márquez, ¿no? Del hombro, que él estaba trabajando con él. Y era que, por ejemplo, los oficios o los médicos y demás que trabajaban con Márquez, él tenía un problema del hombro, pues todo el mundo se enfocaba en curar el hombro como si fuera una persona normal. El típico manguito rotador, le duele al ducharse, no sé qué. No, pero es que a esta persona... a lo mejor no le duele al ducharse, o sí, o le duele al coger algo en su casa o lo que sea. En este caso específico de Marc Márquez, le duele en la curva de la derecha, inclinación, no sé qué. O sea, entonces, enfócate en mejorar eso, a él se da igual. Si él mejora eso, luego él puede ir a la ducha y no ducharse con ese brazo, que a él le da exactamente igual. Entonces tu trabajo enfócalo ahí, ¿no? Entonces, eso es adaptarse. Eso es adaptarse, exactamente. 100%. Para ir ya medio terminando un poco... hace poco te escuché decir que en redes sociales has sentido, bueno, no sé si en redes sociales, pero bueno, que has sentido envidia de gente. Gente a lo mejor que tú, no sé si idealizabas, idolatrabas o tenías ahí como referentes o lo que sea. ¿Cómo ves este tema de no solo las redes sociales, sino la envidia, ¿no? En el sector? ¿Cómo lo ves? En el sector y en cualquier ámbito. La envidia es un proceso natural y necesario del ser humano. Si tú no sientes envidia, estás enfermo. Por lo tanto, todo el mundo siente a diario envidia, hasta los más trabajados, menos Jesucristo y Buda. Seguramente ellos no sientan envidia, pero el resto de mortales sentimos envidia. El problema viene cuando esa envidia te perjudica y perjudica evidentemente a tu entorno. Entonces, dentro del sector del entrenamiento o dentro del mundo de las redes sociales y del postureo, sentir envidia es todavía más fácil, porque es de cajón que tú abras el móvil y aparezca tu colega de vacaciones en las Bahamas y tú puteado haciendo un guión para entrevistar a Víctor, ¿no? Entre comillas.
pero tú disfrutas de Sí, tu claro. trabajo. Entonces tú estás sintiendo envidia, pero transformar esa envidia en admiración es un trabajo que alcanza o atañe a muy poquitos. Entonces, yo, cuando me hablabas de qué cosas hacían que el Víctor de los 33 años tuviera ese nivel de malestar tan grande, era porque la envidia le estaba perjudicando. Era una envidia que me estaba llevando a un malestar muy, muy grande. Y entonces, lo que hace una persona cuando siente mucha envidia por otra o por un grupo de un colectivo de personas es intentar justificar esa envidia. Esa persona intenta decir que esas personas de las que siente envidia o están equivocadas o están haciendo un mal acto. Es decir, que les odias. La envidia genera a corto plazo odio, el hate, el famoso hate. Así que esas personas que te hatean están sintiendo envidia seguramente hacia ti y están sintiendo odio. Si tú tienes la elección de utilizar la envidia para crear admiración, es decir, una sensación relacionada con el bienestar y con la abundancia, o utilizar la envidia para dejarte llevar por la dopamina a corto plazo que te lleva hacia la sensación de odio y malestar y que te destruye a ti, a tu entorno y a los que están cerca de ti, eso es una acción que solo depende de ti y de cuánto de ganas tengas tú de acercarte a tu bienestar. ¿Cuántas ganas tienes tú de sentirte bien? Muchas. Pues entonces no hagas caso al bienestar a corto plazo. Lo que te lleva hacia el odio te da bienestar a corto plazo. Es decir, tú estás en un semáforo rojo parado y el que está detrás, el semáforo se pone en verde y tú no lo has visto. Y el que está detrás a los 3 segundos te pita, te toca el claxon. De repente sientes un fuego por dentro y dices, ¡que te den por culo! Le sacas el dedo aquí. Eso es alimentar el odio. Alimentar... Bueno, esto no es envidia, ¿vale? Pero da igual, estoy hablando en concreto de lo que alimenta tu odio, que es la ira, ese cortoplacismo, ¿no? Entonces, la envidia te proporciona ira y odio y tú lo puedes alimentar. Sin embargo, si entrenas enfrentarte a ese estresor y de forma consciente dejar pasar ese odio, esa ira, hacer un análisis de la situación y yo decir, ¿por qué admiro a esta muchacha? ¿Por qué me da envidia esta muchacha? Ese pelo tan largo y tan bonito que tiene y yo aquí calvo, completamente calvo. Qué envidia me da. Y le tengo una rabia porque mírala cómo se toca y cómo se peina y es que parece que lo está haciendo aposta para que yo me joda por ser un puto calvo. Fíjate que mi pensamiento se está yendo hacia un juicio de lo que esa persona está pensando. Y yo me estoy anticipando de la realidad o de la supuesta realidad. Puedo estar acertando más o acertando menos. Pero si yo pienso, joder, vaya pelo tiene, mira cómo se peina, seguro que se siente súper bien esa chica. Seguro, porque es que se le nota. Y es que mira cómo le brilla el pelo. Eso que está generando en mí, por un lado, admiración, y la admiración que está generando en mí, bienestar. Y el bienestar es energía que se irradia. Y si yo me siento bien, las arrugas de mi cara se predisponen en una posición que generan amistad. Si yo siento hacia ti ira, de repente mi cara se va a configurar de una forma que va a hacer que tú sientas mi ira. Y por lo tanto, o te vas a alejar de mí, o si también te sientes reflejada por esa ira, nos vamos a dar de hostias, ¿vale? Sin embargo, por el contrario, si yo siento admiración por esas personas que están haciendo cosas que a mí me interesan, tanto mi cara como mi expresión corporal, como mis actos posteriores relacionados a esa admiración, se van a dirigir hacia esa persona, lo que hablábamos antes. Me encanta tu podcast. Entonces, yo no odio tu podcast. Yo esa envidia la redirecciono hacia admirar tu podcast. Y si yo te admiro, ¿yo me voy a acercar hacia ti o me voy a alejar de ti? Me voy a acercar, ¿no? Y si me acerco a ti porque te admiro, ¿qué va a ser lo siguiente que voy a hacer? Tío Sergio, ayúdame porque es increíble cómo haces tu podcast. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Mentalidad de aprendizaje todo el rato. Abundancia. Quiero ser como tú. Ayúdame, te admiro. Eres un puto crack. ¿Qué cosas estás haciendo o qué cosas has hecho para llegar hasta ahí? Fíjate la diferencia tan brutal. Brutal. Es hacia allí o hacia allí. Es derecha o izquierda. ¿Hacia dónde quieres ir? La misma emoción te lleva hacia un lado o hacia otro. Con 33 años empecé a entender esto.
empecé a entender que mi envidia me estaba llevando hacia atrás y no hacia adelante. Y hay muchas personas que se creen que su envidia les hacen estar estables en el centro. Nada te mantiene en el centro en la vida. Todo te lleva o hacia adelante o hacia atrás. Brutal. Ya para ir cerrando, también vi que mencionabas que querías morir joven, ¿no? Iba al hilo un poco con esto, ¿no? Que querías estar como... Es que también en España yo creo que es de los países con mayor esperanza de vida, ¿no? Pero que tenga una alta esperanza de vida no significa que estemos sanos, ¿no? Porque puede que ahora muramos con 80 años, pero claro, ¿cómo son esos últimos 20 o 30 años de la vida de la persona? A lo mejor antes se moría con 50, pero estabas enfermo, entre comillas, de 45 a 50. Y ya está. Pero ahora no, ahora sí, vivimos hasta los 80 años, qué guay somos, cómo hemos avanzado, ¿no? Pero estás desde los 50, desde los 60 con infarto, ictus, Alzheimer, demencia y demás. O no te puedes mover físicamente. Entonces, ¿a qué precio vas a subir esa esperanza de vida, ¿no? Entonces tú que mencionabas que querías morir joven, ¿no? Entre comillas, si lo puedes explicar un poco cómo sería esto. Yo cambiaría la frase esperanza de vida por esperanza de vivir. Vale. Esto quiere decir que lo que se está valorando, como todos sabemos, es cuántos años estás vivo. Pero no se está valorando la calidad de esos años en los que estás vivo. Por lo tanto, si empezáramos a poner el foco en cuántos son los años en los que una persona valora de un mínimo de 6 su calidad de vida, y fíjate que 6 para mí es un estándar bajísimo, si hiciéramos un estudio ahí, seguramente la esperanza de vida se reduciría al 50%. Estoy seguro, Sergio, me pongo un brazo a que me lo corten, a que la esperanza de vivir bajaría de 80 años, no sé si está más o menos por ahí, bajaría de 80 años a 40. Yo creo que la gente termina su vida con 40 años o antes. De hecho, es como, ¿para qué tú quieres vivir tanto? O sea, vivir años, en plan largo, a largo plazo, porque... Te compras morir a los 80, pero estar desde los 60 que no te acuerdas de quién eras, o que no te puedes mover en una silla. Y de hecho, fíjate, Sergio, que vemos la esperanza de vida terminándose al final de nuestra vida, pero nadie ha parado a pensar que no se acuerda de sus primeros 6 años de vida. Por lo tanto, esto lo contamos como esperanza de vida. Si la esperanza de vida son 80 años, yo no tengo 80 años de esperanza de vida, yo tengo 74 años de esperanza de vida. Y ahora añado, si yo hablo no de esperanza de vida, sino esperanza de vivir, yo empecé a vivir con 33 años. Por lo tanto, mi esperanza de vivir, de momento, no son 38 que tengo ahora mismo. Mi esperanza de vivir ahora mismo son los 5 que llevo, más los que yo creo que voy a estar viviendo mínimo a esta calidad estándar que yo pretendo fijar. Mi calidad estándar que yo pretendo fijar es poder hacer el pino, poder correr, poder jugar, poder tener sexo, poder reír a carcajadas, poder viajar. Cuando pierdes las ganas de todo esto, tu esperanza de vida está bajando. Perdona, tu esperanza de vivir está bajando. Y cuando esa esperanza de vivir baja por debajo de un 6 siendo pesimista, para mí se está acabando todo ya. Yo creo que es clave también ser consciente que vas a enfermar y vas a morir. O sea, aquí nadie está haciendo ejercicio, duchándose con agua fría o lo que sea, para ser inmortal. Todos hay que tener claro que vamos a morir y que vamos a enfermar, tarde o temprano. Pero claro, esa calidad de vida que tú quieres tener, o ese enfermar, entre comillas, además, y hay cosas que no puedes controlar. O sea, no puedes atropellar un coche y a tomar por culo, ¿sabes? Pero bueno, lo que depende de ti, pues depende de ti, ¿sabes? Y enfócate en eso, ¿no? Aquí habría que valorar también, y este dato es muy interesante, ¿cuánto tiempo podría pasar desde que enfermas hasta que mueres sin ser sostenido por el sistema? Hacer ese análisis nos va a dar mucha información también. Porque la esperanza de vida está puesta en esa edad hoy día porque nos mantienen vivos, porque interesa que vivamos más años enfermos. Esto está clarísimo, esto lo sabe todo el mundo ya. Pero si somos capaces de acercar esa curva, de aplastar ese espacio, esa brecha que existe entre enfermo y me muero, entonces es que estamos haciendo un buen trabajo. Pero es que a día de hoy ese espacio también existe. De hecho, lo que está sucediendo es que lo estamos estirando ese espacio a lo bestia tanto que ese espacio ya no es un espacio, sino que es nuestra vida.
se ha convertido en nuestra parte de nuestra vida, vivir enfermos. Antes vivíamos y luego había una pequeña brecha entre la vida y la muerte. Y ahora no existe la vida. Ahora vivimos enfermos muriendo. Estamos muriéndonos, mantenidos. Si a día de hoy, con la alta carga electromagnética que hay, de esto hablaba ayer en mi podcast con Antón y Iago Ruanova, que te recomiendo que les entrevistes porque tienen un speech que es una voladura de cabeza sobre la sobrecarga de energía electromagnética, que cada vez va a más. Esto punto 1 de insatisfacción, infelicidad y falta de salud. Punto 2, falta de espiritualidad. Punto 3, falta de tribu y conexión social. Punto 4, sedentarismo. Punto 5, falta de una alimentación real y falta de nutrientes. Punto 6, sobrecarga de alimentos. Punto 7, sobrecarga de dopamina cortoplacista. Si tú metes todo esto en un cóctel, morimos muy jóvenes. Muy jóvenes. Y ahora sí que te hablo de juventud como un dato específico de edad. Es decir, si tú metes todo esto en un cóctel, y no te sostenieran con pastillas, pocas personas pasarían de 50 años. Sí, total. La industria farmacéutica es la que mueve prácticamente el mundo, ¿no? Y al final no solo también poner el foco fuera, ¿no?, de la industria, ¿verdad?, o los médicos o lo que sea, o el sistema, sino tú personalmente también. Hay gente que es adicta al medicamento, al fármaco, al parche, a las drogas, ¿sabes? Entonces, no solo la parte de fuera, tú también eres partícipe de eso. Y bueno, y tú, el claro ejemplo, ¿no?, que estabas en una etapa por ahí, luego cambiaste. Entonces, poner el foco en la persona, que hay mucha gente que pone el foco fuera y demás. Y no, la verdad que mi enfoque es un poco aplicar tú en tu vida lo que está bajo tu control, y lo que no está bajo tu control, pues mira, pues genética o lo que sea que pase, pues eso es otro tema, ¿no? Ya, para terminar, hay una pregunta final que suelo hacer siempre a todos los invitados, ¿no?, que es que, como el podcast se llama Balance, como te mencioné, buscar el equilibrio entre las 5 grandes áreas para mí, que son la física, mental, espiritual, social y económica. La pregunta final es que la persona se puntúe a sí misma como está en cada área, del 0 al 10, que se puntúe pues mi área física, mental y el resto. Para que sea más fácil, yo te digo el área y tú me dices la puntuación. Vamos con ello. Y nada, la primera sería el área física. ¿Cómo te encuentras ahí? En el área físico... A ver, esta valoración es compleja porque siempre cuando valoras, haces una comparativa. Y esa comparativa la estás haciendo contigo mismo. Y claro, si te comparas contigo mismo, lo haces analizando datos pasados. Esto es como un autoestudio científico de ti mismo, ¿no? Y esto todo el mundo va a acabar estando en una escala del 6 al 8 porque más o menos andarás ahí, todo el mundo andará ahí. Pero seré lo más objetivo posible haciendo un análisis no solo de mi vida, sino con mi entorno también. Que eso es muy importante. Entonces, en el aspecto físico, valorando lo que he visto de mí, hasta dónde he sido capaz de llegar, hasta dónde creo que voy a llegar a ser capaz de llegar, y analizándome en contraste con el resto de mi entorno, creo que tengo una capacidad física general de un 8. Vale. Siempre hay margen de mejora, siempre. Sí, no, claro, por supuesto. En el área mental. En el área mental creo que estoy en un 5. Un 5, ¿por qué? Porque al contrario de la parte física, en comparación no solo conmigo, sino con mi entorno, yo hago la doble comparativa. Yo me comparo conmigo y con el entorno. En la parte física, con respecto a mí, creo que he hecho grandes cosas, creo que me he exprimido a niveles brutales, pero si me comparo con el entorno, creo que estoy en una media bastante alta. Pero en la parte mental, si yo me comparo con lo que veo a mi alrededor, me veo muy pequeño. Es decir, yo aquí podría valorarme todavía con menos nota de un 5, pero soy generoso valorándome con un 5 porque me merezco ese 5, porque me lo he currado tanto en los últimos años que me merezco un aprobado. Pero tengo mucho por delante y admiro a muchas personas que tienen un grado de lucidez y de trabajo, de perseverancia con respecto a lo suyo, a su mentalidad y a su autocrítica altísimo. Así que yo, un 5 de momento. El área espiritual, que de hecho, como no lo hemos mencionado en la entrevista, suelo también preguntar aquí, en las personas que no se han mencionado la espiritualidad en la entrevista, ¿qué es la espiritualidad para ellos? Y de paso te puntúas también. Pues tío, es una
interesantísima pregunta. Creo que muy pocas personas podrían darte una respuesta de qué significa la espiritualidad y yo soy una de ellas. No puedo contestarte qué es la espiritualidad, pero sí te puedo decir que estoy empezando a sentirla. Y te puedo decir que la primera vez que he sentido la espiritualidad ha sido hace 4 días en Antifrágil. Y soy una persona súper ruda, que le cuesta muchísimo llorar, y me acuerdo de Antifrágil y tengo que retener mis lágrimas. Y creo que eso es espiritualidad. Sí, yo creo que la espiritualidad, como mencionaba, es imposible explicar con palabras, imposible. O sea, es como otra dimensión más que no se puede entender con la razón, con la lógica, o como hemos evolucionado ahora mismo, ¿no? La ciencia sí, ¿vale? Se puede medir científicamente, números y tal. Pero de momento, llegará un momento que la espiritualidad se pueda medir, ¿sabes? Y demostrar científicamente, pero todo lo que hablemos, por muy iluminado que esté esa persona y por mucho que lo explique, se puede sentar Buda aquí y explicar qué es la espiritualidad, pero las palabras no llegan a ese nivel, ¿sabes? Sobre todo porque espiritualidad precisamente no tiene como objetivo llegar, sino ser, yo creo. Por lo tanto, para ti espiritualidad es una cosa, para mí es otra, es igual que salud. Para ti salud es una cosa, para mí es otra. Tú tienes que entender qué es salud. Para ti es salud, salud. Y para mí espiritualidad es espiritualidad y para otros será otra cosa. Entonces, en el momento en el que yo te intente convencer de lo que es espiritualidad, te alejaré a ti de lo que es espiritualidad porque tú lo entenderás de otra forma. Creo que espiritualidad y más en este concepto, no tanto hay que definirlo, sino hay que sentirlo. Sí, al final es que no hay otra manera. Al final... Y cuando metes la creencia, ya empiezan las creencias religiosas. Y se mezcla ahí Totalmente. Religión y espiritualidad, ¿sabes? Separar. Creo que de los dogmas hay que alejarse, pero sí que una cosa muy interesante que creo, interesante para mí, ojo, es que si en tu entorno hay personas que son espirituales, entonces es que vas por el buen camino. Total. Es decir, no únicamente esto, ¿vale? Porque hay personas espirituales que son un desastre en otras áreas, ¿no? Pero que haya gente espiritual en tu entorno hace que creo que esté sumando para tu bienestar. Total. ¿Qué puntuación te ha dado, por cierto, en la espiritualidad? Que creo que no lo dijiste. Pues aquí no soy ni aprobado. Aquí me doy un 3 o un 2. Un 3 o un 2, sí. Y con el desafío de también Queda mucho que... primero conseguir un aprobado y luego tirar para arriba. Voy fuerte ahí. Total. El área social sería la siguiente. ¿En? El área social. Área social. La has mencionado varias veces, la importancia del entorno y demás. Pues fíjate, igual que en la parte física estoy en un 8 y creo que nunca he bajado de un 6, creo que en el área social he pasado de un 0 patatero a estar ahora mismo en un 6, podría decir, y también con mucho margen de mejora. Pero creo que la evolución que he llevado aquí ha sido brutal y es el resultado, es el espejo de lo que haces contigo mismo. Cuando trabajas en ti, trabajas en el ámbito social. Y quien no trabaja en el ámbito social tampoco puede trabajar en sí mismo. Y de hecho también Marcos Vázquez el otro día soltaba una gráfica donde se veía que las personas en la vida moderna se alejaban del ámbito social según se hacían mayores, se encallaban mucho más en su familia y dejaban de tener más amigos y de más calidad. Y que eso era motivo también de enfermar antes, de tener más problemas de salud, etc. Entonces, trabajar en esforzarse, y esto es otro estresor, o estresor natural, mira, no te lo he mencionado antes, y es un tema muy, muy guay, y es, esfuérzate a diario por conocer a personas nuevas. Esto es un estresor tan grande y que te trae tanto bienestar. No, es que claro, es que ahora tengo 2 hijos, es que tal... No me cuentes tu vida, tío. Esfuérzate todos los días por conocer a nuevas personas. Y me dirás, joder, pero es que es muy difícil. ¿Qué coño? Si es más fácil que nunca, si tienes Instagram, tío. Escribe a la peña. Ves un reel de alguien que te mole, que está haciendo algo asombroso, escríbele, wow, tío, enhorabuena, me flipa lo que haces. O cuando se lo pongas varias veces porque le sigues, dile, oye, tío, ¿eso que haces puedo ir a verlo en presencial? Porque me encanta, me gustaría conocerte. ¿Cuántas personas hacen esto? Muy pocas. Solo se hace a esas personas que sigues, que tienes idolatradas. Que no te van ni a leer, ¿sabes? Claro, efectivamente. Volvemos un poco a lo de
Cristiano Ronaldo, Messi y los deportistas de élite que solo muestran el pico del iceberg. A mí personas que en estos 3 meses me han, últimamente sobre todo, porque el mes 1 no había tanta gente que veía el podcast como ahora, obviamente, pero personas que me han, anónimas totalmente, que me han dado mensajes de, oye, me encanta tu podcast, me encantan los invitados, el enfoque, las preguntas, las entrevistas, lo que sea, sigue así, estoy aplicando un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final son personas anónimas que tampoco yo soy nadie en redes sociales, por así decirlo. Y yo siempre, aparte de agradecerle y demás, siempre les digo, no dejes de hacer esto. Porque no solo para mí, sino para otras personas. Eso, o sea, es como motor, gasolina en ese momento, ¿no? Y sobre todo gente que está empezando como yo, pero en general no dejes de hacer eso porque es lo que tú mencionabas antes, que es muy poca gente lo hace. Mucha gente critica el hate y demás, pero pararte a ver un vídeo, una persona, lo que sea que te gusta, y pararte a decirle, oye, me gusta. No solo el me gusta de darle el me gusta, sino me gusta lo que hace, comparto esto y demás, eres una inspiración o lo que sea. Gracias, estoy aprendiendo de ti, sigue así. Eso simplemente es brutal. Y además, añado, hacerlo sin esperar que te contesten. Es súper importante porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí como buen envidioso sí me ha pasado. Y es que he dicho, hostia, cómo mola eso que haces, te admiro, y no me han contestado y le he dejado de seguir. Este que se creerá que le escribo y no me contesta. No, ¿qué me creía yo? Claro. ¿Te creías tan importante como para que además te contestaran? Haz las cosas sin esperar nada a cambio. Da, y luego si recibes bien, y luego y si ya no, si pues acaso nada. a lo mejor viene algo. Pero da, y da, y da, y da, y da. Y cada vez me rodeo de más personas que no paran de darme y me aplastan en cosas que me dan. Y digo, hostia, brutal, ¿no? Brutal. Y eso tiene un doble peligro también. Claro. Ojo con pretender dar esperando algo a cambio, pero no a corto plazo. Nuestro cerebro sabe también de sobra que cuando yo te hago un regalo a ti, tú te estás viendo comprometido a devolvérmelo. Eso lo sabe tu cerebro, el mío y el tuyo, pero ninguno lo sabe de forma consciente. Es algo que se ha producido de forma evolutiva. Que si yo ahora te regalo esto y tú me dices, ¿en serio para mí? Digo, sí, tío, para ti. Y es un deber para mí. Y tú lo aceptas, en el momento en el que tú lo aceptas, tú te vas a sentir con el deber de devolverme ese regalo en algún momento de la vida. Entonces yo, si lo que quiero es bienestar hacia ti, habrá un momento en el que tendré que decidir si regalarte o no regalarte. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Que yo le regale y que esa persona esté bien? Aunque luego se sienta con el compromiso de tener que regalarme. O decir, mira, no le voy a regalar nada porque sé que ese compromiso que le va a reportar es una sensación incómoda. Entonces es muy importante que hagamos ese autotrabajo, me ha pasado muchas veces, de admirar a alguien tanto y decirle, y sin conocerle de nada, oye, me gusta tanto lo que haces que quiero hacerte este regalo. Y esa persona decirme no, ni contestarme, y luego decir yo, le voy a regalar algo y no me hace ni caso. ¿Pero qué se creerá? No, es que esa persona a lo mejor no quiere, es un compromiso con ese regalo. Puro ego, estás pensando en ti. Puro ego, estoy pensando en mí. Tú cuando quieres regalar estás pensando en ti. Es egoísmo puro. Me ha pasado con los libros, por ejemplo. Yo tampoco, no leía nada hace un par de años. No sé, antes del confinamiento o así. Y ahora, desde ahí hasta ahora, como leo todos los días, ¿sabes? Y claro, cuando tú cambias ese chip, ¿no? El cambio mental, es como que la gente de mi alrededor también sepa esto, que aprendan, porque al final es como que quieres que tu círculo, que lo que sea, mejore también, entre comillas, que ya está tu ego ahí, ¿por qué tienen que mejorar? ¿Qué es mejor? ¿Sabes? Pero bueno, entonces eso, intenta, oye, este libro a mí me cambió la vida, las creencias, me las reventó y tal, y lo he aplicado, me va mejor, antes me frustraba y ahora no me frustro, antes me pitaban con el coche y insultaba y ahora me da exactamente igual, sigo para adelante y demás, o el ejemplo que sea. Y tú con toda tu buena intención vas a regalar ese libro o lo que sea, y esa persona no está en el momento de leer eso, o lo ve y le parece una mierda, ¿sabes? Y ya está, y hay que respetar, yo creo que también el momento, que también a lo mejor yo este podcast no lo hubiera hecho hace 5 años y no pasa nada, y a lo mejor hay un amigo mío que este podcast no lo escucha porque no le interesa para nada ni le gusta, no criticar a ese amigo, ¿sabes? Cada uno está en su momento y respetar esos momentos y ya está. Entonces es clave también eso, no... Respetar y acompañar, efectivamente, tú lo estás diciendo. Respetar y acompañar, no obligar. Exacto.
Y ya por último, el área económica sería la última pata. ¿Cómo te encuentras ahí? Pues ¿Qué puntuación te das, ahí, por cierto? como buen procrastinador que he sido toda mi vida y veleta, pues he sido un saco roto. Y a día de hoy creo que aporto un valor al mundo alto y eso genera ingresos, hace que factures, pero nunca me han gustado las finanzas y ahora estoy trabajando para que me gusten. Entonces, bueno, no voy a dar mucho la chapa. Ahí creo que estoy en un 5. Vale. Esto no quiere decir que no tenga dinero, Sí, sí, quiere sí. decir que tengo mucho trabajo por delante que hacer. De hecho, para cada uno el umbral del 0 al 10 es diferente, incluso hasta para ti mismo, ¿no? El 0 o 10 que es económico hoy no es el mismo que dentro de 10 años, etcétera. Entonces, más, al final esto es más anecdótico, la puntuación y tal, que más que nada, ¿sabes? Como un viaje introspectivo que, como lo que mencionabas tú que hacías por las noches, ¿no? De poner ahí mental o escribir qué has hecho bien, qué has hecho mal, qué puedes mejorar, que por dónde patinaste un poco. Pues esto es un poco igual, ¿no? Hacer un poco de balance, ¿no? De puntuación. Ay, aquí que tengo que mejorar, menos, más, en cuál estoy mejor, en cuál estoy peor. Y más anecdótico que otra cosa. Entonces, nada, muchas gracias por estar aquí, tío. Un placer. La verdad que Gracias a me ha ti. encantado el rato y espero que a ti también. Y nada, dejaré todas tus redes, la web y demás, el Club Camaleón, que le he estado echando un vistazo y me parece increíble, la verdad, cómo es por dentro y demás. Y nada, un placer y que vaya todo bien, tío. Gracias a ti, Sergio. Es una pasada tu proyecto y animo a muchas más personas a que se embarquen en el podcast porque independientemente de si es una moda o no, hace que las personas mejoren su introspección y avancen desde el punto de vista del desarrollo personal. Así que enhorabuena y muchas gracias. Nada, gracias a ti, tío.